Vamos a tratar de trabajar de la unidad 5 y la unidad 6. En la unidad 5, como puedes observar, está acervo bibliográfico, básico y complementario, y editoriales. Ok, cuando oímos acervo, estamos pensando no solamente que se encuentre plasmado en el documento que vamos a entregar, sino que también la institución cuente con estos acervos, ¿no? Hoy desgraciadamente podemos observar que mucha gente no hace o no tenemos en las instituciones pues estos acervos, o sea, no sabemos cómo logran los permisos, porque no sé si digan que tengan una base de bibliográfica con alianzas con alguna universidad o con alianzas con alguna, vamos, en bibliotecas virtuales o alguna cuestión de estas. No sé cómo lo logran, pero deberíamos de tener tanto esas vinculaciones con centros educativos que se dediquen a la investigación, por ejemplo, con la UNAM, con el Politécnico, con el CINVESTAP, que el SNI, que no estuvieran vinculados a contenidos de manera virtual, pero también deberemos de tener un lugar donde uno pudiera entrar a la biblioteca de la universidad y uno poder tomar un texto que obviamente está requerido en nuestras materias. Y es decir, tú vayas de medicina, vayas de derecho, vayas de pedagogía, tú tengas un texto ahí complementario como parte de tu servicio. No solamente nombrarlo en tu programa de estudios, no solamente decirle al alumno, pues ve y cómpralo, sino que también la escuela debería de tener ese reservorio de libros, de textos. Ahora, haciendo esas distinciones, cuando hablamos de, del, de las, de los documentos, los textos um, básicos, quiere decir que por alguna razón, no sé si el mismo, porque así ocurre, ¿eh? El mismo creador del programa, del plan, se agarró con libros, o sea, sobre bibliografías. Y prácticamente tú ves el índice del libro y es el temario, ¿no? Te hace match enseguida. Eso es a lo que llamamos bibliografía básica, es decir, aquella que cubre la mayoría de las necesidades, que sin tener que estar buscando otras fuentes complementarias, podemos tener rápido acceso para poder resolver los contenidos, para entender los contenidos, para poder resolver las actividades que se están demandando dentro del aula. Yo sé que hoy hablando de teléfono celular y hablando de computadoras y iPads y todas estas cosas, pues suena como a veces risible decir que un alumno anda cargando con libros, ¿no? Pero la realidad es que es necesario también tener nuestro acervo físico de textos y poder acceder a ese acervo físico de textos, aunque todo el mundo le está huyendo incluso a leer, ¿no? Que es una realidad. Hoy la gente no quiere leer, hoy la gente quiere el título fácil, rápido, con carreras baratas, prontas, que prácticamente me den la calificación porque pagué, ¿no? Entonces, lamentablemente eso está haciendo que estemos sacando analfabetas funcionales, es decir, se están titulando sin el saber verdadero. Bueno, em, el documento complementario son textos que, si bien el maestro no dirá hay que revisarlo porque es parte de la base del documento, de lo que vamos a estar trabajando, de ahí van a salir ejercicios, o de ahí va a salir la información para el laboratorio, o de ahí va a salir... No, pero son textos que tienen
ciertas profundidades en algunos de los documentos que nosotros, perdón, de los contenidos que nosotros estamos trabajando y que obviamente sería útil ir y recuperarlos o ir y acercarnos a esos textos también para complementar nuestro conocimiento. Siempre, siempre, siempre. Cuando uno accede a un saber, obviamente se abren otras 100, 200 preguntas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay de esto? ¿Qué más hay de aquello? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? ¿Qué le falta? Entonces, no podemos siempre como decir ya cerré, ¿no? Cuando tú crees que ya sabes de constructivismo porque te dieron una clasecita de 15 minutos, pues no. La verdad es que tendríamos que estudiar un poquito más o mucho más acerca del constructivismo. Entonces, lo que te damos en clase, pues es un poquito, ¿no? Hay que llegar a esa profundidad para ser especialistas. Bien, editoriales, es importante tener en cuenta que las casas editoriales se puedan vincular con la universidad. Es decir, vuelvo a repetir, los que estamos en la parte pedagógica a lo mejor nos podríamos y no involucrar en esta búsqueda de la gestoría, aunque las universidades deberían de tener a sus gestores que tuvieran esos contactos con las editoriales, con las casas editoriales y que tuvieran la posibilidad de tener estos acervos culturales físicos, también incluso pues para vendérselos a los alumnos, ¿no? Ferias de libro, etcétera. Pero es importante que el pedagogo o el diseñador curricular, que en este caso seríamos los pedagogos y los especialistas, lo dije en otro video, también tengamos acceso y podamos generar esas vinculaciones para tener la certeza de que lo que estamos escribiendo en el programa de estudios, de verdad, si nos llega una inspección, si de verdad nos revisan la institución, que lo voy a tocar en un momento, podamos tener evidencia física de las cosas, incluso si nos hacen una revisión del personal que decimos acreditar, etcétera, 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 nosotros tengamos a la persona física, ¿no? Entonces, por eso sería importante tener los materiales visibles. Bien, entonces espero que haya quedado claro que es acervo y que deberíamos de tener no solo los digitales, sino también tener los físicos y poderlos tener al acceso de nuestros alumnos, porque finalmente pues son nuestros clientes. Vuelvo a repetir, estoy hablando de la única parte en donde nosotros intervenimos en el diseño curricular, que es en el nivel superior, en el área particular, posgrado particular, y eso necesariamente implica estar vinculado. Bien, el siguiente tema es muy escabroso. Quise unirlos porque tiene caso estar hablando en un video 5 minutos y en otros 5 minutos y en otros 5 minutos. Em, Porque lo interesante de esto sería que tú revisaras cómo es que queda confeccionado dentro de los formatos que te vuelvo a repetir existen en el acuerdo 17.11.17 y tú pudieras ver cómo de verdad se distribuyen los documentos. Bien, vámonos al tema 6. Dice responsabilidad del diseñador curricular. ¿Quién es el diseñador curricular? Vuelvo a repetir. Cuando es cuestión de una cuestión pedagógica, es algo que tú como pedagogo pues no conozcas tu carrera, porque, y puede ser, o sea, pudiste haber abocado a alguna especialización y se te fueron todas las demás. Tú tendrías que tener un panorama general de lo que significa tu carrera. Obviamente, por ejemplo, mis fuertes no son las estadísticas, mis fuertes no son la terapéutica como tal, entonces ahí tendrían que ayudarme a lo mejor otros especialistas, porque la pedagogía tenemos el gran problema de que somos una interdisciplinariedad trabajando en una carrera. Entonces, sí sería importante tener este conocimiento. Ahora, si estás hablando de una carrera que totalmente desconocemos, pues obviamente nosotros somos los que vamos a diseñar el contenido en la forma y en los formatos que se nos están solicitando.
y con la pedagogización que requieren, es decir, con el lenguaje pedagógico que requieren, construir un objetivo con el qué, cómo, para qué, construir una actividad de aprendizaje entendiendo para quién está dirigida, entendiendo cuál es la diferencia entre un objetivo y un aprendizaje esperado, entendiendo cuál es la base eh, de las nomenclaturas, qué es una estructura de un mapa curricular, qué significa horizontalidad y qué significa transversalidad. Es decir, que nosotros tengamos perdón, el número y cálculo de los créditos, el número y cálculo de las horas prácticas, de las horas teóricas, que tengamos los argumentos legales para decir, me basé en el acuerdo fulano, me basé en la ley fulana, me basé en ¿no? Igual que cuando nos van a hacer inspecciones físicas y demás. Ujú. Ahí yo entraría con un debate con el temario, porque el temario dice que tenemos que estar como responsables, ¿no? Entender cuál es nuestra responsabilidad. Y bueno, nosotros tenemos que dar la cara. Ahora, el gran problema es que a veces damos la cara por cosas que no nos corresponderían, pero también tendríamos que tener conocimiento de estas. ¿Qué significa tener conocimiento de estas? Significa que yo me doy cuenta que necesito estar atento a, a una cuestión que es importante tener clara. Yo tengo que tener muy, muy, muy claro que eh, dentro del acuerdo 17 también incluso dice las condiciones de la infraestructura de la escuela, las condiciones de un laboratorio, las condiciones de un taller, las condiciones de una sala de cómputo. Entonces yo tengo que tener conciencia de que eso también me lo van a evaluar, que incluso Secretaría de Salud me va a evaluar. Por ejemplo, carreras como pedagogía tienen que ser evaluadas por Secretaría de Salud porque tenemos cámara de GESEL. Mm, y obviamente son cuestiones que también están en el acuerdo, pero que tú puedes decir, bueno, no son pedagógicas en términos netamente para lo que me contrataste. Sí, pero tendríamos que manejarlas y entenderlas. Y obviamente, si en el contrato te dijeron, tú también nos vas a decir si están bien la escuela o no, si tenemos las butacas adecuadas o no, si tenemos la iluminación adecuada o no, si estamos usando los pintarrones adecuados o no. Todo eso lo tendríamos que tener en cuenta. Y existen métricas muy específicas para tener un salón ventilado, aclimatado, um, sin contaminación, de ruido, lumínica, etcétera. Eh, y ya no te hablo de las cosas que vuelvo a repetir, también te va a cuestionar protección civil, que son áreas de evacuación, protección civil que también te puede cuestionar que seas una escuela inclusiva, es decir, que tengas rampas, que tengas área para invidentes, que tengas libros en braille, que tengas eh, otros elementos, audiolibros, que te permitan tener una verdadera inclusión, no lo que hoy está manejando ideología de género. Entonces, tú tienes que estar consciente de todo eso y todo eso está en ese acuerdo, en el 11-17-11. De verdad, échale una revisada y te dice perfectamente claro qué es un salón de clases, qué es un salón de cómputo, qué es una... Y obviamente pues tendremos que estar observantes de algunas reglas que maneja Protección Civil, que maneja Secretaría de Salud y que tendríamos también que tener listas las instalaciones para esto. Ya no te digo los que dan carreras como enfermería o medicina, odontología, ¿no? Entonces, tener esto, tenerlo en la mano y obviamente, pues tú subes la información, tú subes imágenes, tú subes evidencias, tú subes documentos, tú subes el temario revisado, tú subes incluso estas hojas después de la malla curricular donde uno coloca cuatrimestre por cuatrimestre
Y luego al final de la sumatoria, la suma total de toda la carrera, el número de horas, el número de créditos, el número de horas prácticas, el número de horas teóricas totales y totales y totales, se da cuenta que estás haciendo ahí una gran suma que está dividida por semestres o cuatrimestres, dependerá de lo que estés ofertando, y que te debe de casar o que te debe hacer match como si fueras un contador público. O sea, no debe de haber ningún error, ni ninguna diferencia, ni ninguna divergencia. Y que sobre todo por eso se recomienda que des las materias fijas, es decir, que no estés brincando a la optativa, porque el optativo es complicado. Entonces, que siempre estés manejando más o menos un mismo equilibrio de horas teóricas, un mismo equilibrio de horas prácticas, un mismo eh, de tiempos de uso del laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente cuando te devuelvan, o sea, cuando te rebotan el documento, pues tú tienes que, obviamente tu trabajo no termina, ni tu pago completo termina, ni tu, hasta que no quede defendido ese documento frente a la autoridad competente, ¿no? Que en este caso es la Dirección General de Acreditación y Revalidación de Estudios por parte de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y obviamente ellos son los que te tienen que dar el REBOE, y la Secretaría General de Profesiones, que también te debería de dar el aval para la generación de los documentos. Pero otra vez, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues obviamente debes de volver a hacer una revisión de tu acervo, ir a hacer una defensa, si hay que meter una apelación, si hay que meter alguna, si hay alguna omisión que se está presentando, pues llegar con los papeles que acrediten estos procesos, ¿no? Porque desgraciadamente, tú lo sabes, en México las cosas también pueden salir de forma, pero tú puedes hacer la defensa, tú puedes dar al dictamen que se dé una defensa, tú puedes hacer una revisión, tú puedes solicitar una revisión y tú puedes presentarte otra vez a ver qué es lo que ocurrió y por qué no se está dando la acreditación y cuál es la área de debilidad. Que obviamente cuando ellos te mandan el dictamen, porque a mí me tocó revisar eh, el rechazo a una escuela por el dictaminador, por la SEP. A mí me tocó esa dictaminación y no me quedó de otra más que decir, pues vamos a trabajarlo, ¿no? Porque obviamente no era mi rechazo, era de otras personas que estuvieron trabajando la, comillas, creación del programa, pero no tenían ni idea de cómo se hacía el proceso. O sea, yo vi los formatos, yo vi los números, yo vi todo lo que estuvieron poniendo y no tenía ni idea ni cómo sacaban los créditos, ¿no? Este, y bueno, ahí se hizo algún trabajo, si quieres te puedo enviar la información, pero pues tienes que estar en la medida de tus posibilidades frente y preparar la defensa, ¿no? Otra vez, ¿te dan derecho de audiencia? Sí, aunque las especificaciones de verdad que cuando te las dicen y tú las observas en el documento, no tienes vuelta, ¿eh? Por eso siempre se tiene que cuidar mucho antes de subir o de llevar toda la documentación a la institución propiamente.